La antigüedad ha dejado una huella tan grande que nos maravilla con 7 de sus estructuras arquitectónicas, tan impresionantes y perfectas que hoy en día siguen en boca de todos. Han traspasado el tiempo, las fronteras y la historia, y tal vez ya no existan en forma física, pero los relatos trascienden en nuestra imaginación. Por eso hoy son materia de Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito. El día de hoy vamos a platicar, como ya lo escucharon en el intro, sobre las 7 maravillas del mundo antiguo. Nos encontramos el día de hoy, Rafa. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí ya preparado para platicar de este tema, que creo que es interesante. Estuvo interesante, ¿no? Sí, está bueno. Pues los datos que vamos a dar y la plática que pues vamos a tener, espero pues que a todos les sea amena y pues ya saben, ¿no? Aprovechar el buen fin para conocer la única maravilla que queda viva, ¿no? De las antiguas, claro. Unos vuelos en Egipto. Pues sí, güey, yo creo que sí, y creo que esa información como que pues sí se está como quedando ahí olvidada, ¿no? Como que no todos la tenemos fresca. Max, ¿cómo estás? Pues bien, llegando temprano y puntual aquí como siempre. Pues sí, güey, sobre todo. Hago un paréntesis, llevamos 1 hora y media bebiendo porque estamos esperando que Max llegara para grabar, pero no es cierto. Así pasa todos los días. Yo llevo 2 horas y media. No, pues muy entusiasmado con este tema, que pues yo no sabía que había tanta información y tantos detalles sobre pues estas estructuras que ya no existen, ¿no? Y es increíble ver cómo la información ha perdurado por tantos años. Así es, y creo que también un poco la idea de este podcast o de estos temas es como, pues, echarnos un clavado como a la historia, información relevante que pues nos gustaría que perdurara y que ustedes que nos... Sí, porque seguro todos hemos escuchado hablar de que o existen 7 maravillas o existieron 7 maravillas del mundo antiguo, pero a lo mejor si ahorita queremos hacer el ejercicio, ni siquiera podemos mencionar todas, ¿no? Pues sí. Y aparte también está padre que, o sea, pues ya como que escuches a no sé, en este caso pues el podcast de Proyecto y ya te van dando datos o historia o... Sí, algo, te dejan algo pues, tengas algo que todo platicar. Ya te da como más flojerita abrir el libro, güey, o sí, así. Sí, y como decíamos, con palabras más coloquiales, platicar en la próxima borrachera. Exacto. Claro. Y bueno, como decía Julio, ¿no? Si tú haces un experimento mental para decir o nombrar las 7 maravillas del mundo antiguo, creo que es un ejercicio bastante complicado en algunos casos. Sí. No, sí, a mí no me saludaste, pero ¿cómo están? Yo también quiero decirlo. Güey, pero así como hablaste, güey. No, sí, güey. No, pero yo estoy de maravilla, aprovechando y luego como quería decir que estaba de maravilla, güey, llevo ensayando mi frase para introducir el por tema. eso digo, güey, ¿qué pasa? No, y nadie me pregunta. También está Julio, que está de maravilla. Y aprovechando estar de maravilla, como decíamos, este episodio se llama Las 7 maravillas del mundo antiguo. Y creo que si podemos empezar a platicar de ellas es porque ha habido gente que escribió sobre ellas, ya que, como decía Rafa, solamente queda una en pie, que es la pirámide de Giza en Egipto, o Giza más bien en Egipto. Todas las demás, lamentablemente, por alguna u otra razón ya no existen, pero también nos podemos dar cuenta con lo que les vamos a platicar ahorita, que todas esas maravillas fueron catalogadas así por lo impresionante de su estructura, de su construcción o del tiempo que llevaron para poderse construir, ¿no? Sí, claro. Y pues justamente hablando de las pirámides, de la pirámide de Giza, la maravilla como tal nos referimos a la pirámide más grande de Egipto, ya que como ustedes pues ubicarán, hay 3 pirámides en la meseta de Giza, que son como las más populares. Y estas se encuentran a 18 kilómetros del Cairo, güey, ¿ok? Entonces estamos hablando de Keops, Kefren y Miserinos. Keops es la pirámide más grande, la cual es considerada una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Y pues no son solamente los monumentos más importantes de Egipto, sino que también son las edificaciones más antiguas de todo el mundo. Se trata de construcciones funerarias, güey, es decir, tumbas que se edificaron bajo órdenes de distintas, de distintos faraones de diferentes dinastías. Hay, güey, pirámides en Egipto
no solamente esas 3, o sea, hay muchas más. O sea, es como aquí en México que tienen un montón de estructuras arqueológicas. Así, pero incluso más antiguas que estas 3, o sea, son de que todas las pirámides de Egipto son como los monumentos más antiguos que podemos encontrar, y en esos como, pues se puede decir prototipos o de estas pirámides como más grandes, se ve como ellos aprendieron a hacerlas. O sea, los egipcios realmente los hicieron, porque hay como mucha también teoría conspirativa de que fueron hechas por extraterrestres y este tipo de cosas, que es una construcción que pues es prácticamente perfecta en cuanto a sí, medida, yo creo que esas teorías es más bien porque geometría. desafía como la lógica de construcción que hoy en día tenemos, ¿no? Y es decir, hace 4.000 o 5.000 años que se crearon estas pirámides, ¿cómo es posible que tuvieran la tecnología para construir semejantes monumentos? Sí, o sea, y también, o sea, el traslado de lo que ocupaban, o sea... Sí, porque los bloques que justamente eso, güey, hay geográficos, güey, de cómo movían las rocas que formaron al final las pirámides. O sea, ellos las movían con trineos, porque hay que recordar que ellos no conocían la rueda. Claro, entonces, claro, sí. ellos lo que hacían era mojar la arena, trepar obviamente de una cantera que estaba a unos kilómetros ahí del desierto, mojaban la arena y obviamente esto jalaban el trineo entre alrededor de 175 personas, 180 personas, güey. Jalaban obviamente, me imagino de que 1, 2, 3, güey. Ajá, güey. Bueno, pero es un buen experimento que podrían hacer todos nuestros insomnios. Sí. Cuando se jalaban una piedra, güey. Cuando se fueron a la playa. No, sí, a lo mejor mojar la arena y ver si el peso disminuye cuando empiezas a arrastrar un objeto, güey. Yo no sé, pero a mí alienígenas ancestrales me dijo que habían sido otra raza. Güey, Alienígenas Ancestrales es el programa donde Calamardo habla de un pendejo, güey. No, así todo el tiempo, güey. No, es el de Amazon. Sí, aparece en Amazon Prime. No, de History Channel. Sí, es History, güey. Sí. No, eso es así. Yo lo tengo en Amazon. ¿Sí? Sí. ¿Está en Amazon? No sé dónde está, no importa. Pero ya salimos del tema, güey. Pero, o sea, regresando, los egipcios hicieron las pirámides. De hecho, Elon Musk puso un tweet diciendo que los extraterrestres habían construido las pirámides y después de unos días tuvo que pedir disculpas porque todo el pueblo egipcio pues, se ofendió, güey. Claro. Sí, porque aparte era como muy religioso el tema. Como decías hace rato, o sea, son faraones. Son faraones y son sus tumbas. O sea, es increíble que tu tumba pueda perdurar miles de años. Así es, y además algo bien curioso es que ves que está la esfinge también. La esfinge está enfrente de las pirámides. Pues esas esfinges es especial porque por lo regular siempre hay como 2 esfinges que son como la entrada. Y de hecho dicen que sí está enterrada en un monte que está por ahí en la meseta, la otra esfinge, pero que por alguna razón que ahorita no interesa hacer la investigación e invertirle como a eso. Pero pues también está bastante interesante porque imagínate todo lo que puedes encontrar alrededor. Justo a un lado de la pirámide de Giza, o de la gran pirámide de Giza, de Keops, encontraron una barca. Y en esta barca se suponía que Keops cruzaría al más allá, güey. O sea, esta barca se tardaron 14 años en ensamblarla, güey. O sea, venía desarmada. Cuando la encontraron estaba desarmada. Se tardaron 14 años en lo que la armaban y se dice que es la barca en la que Keops cruzaría hacia el más allá, ¿no? Esta edificación, esta pirámide mide 140 metros. Chiquito, güey. Fue el monumento o la construcción más grande por muchos años y se calcula que duraron entre 20 y 30 años su construcción, güey, las obras de construcción, güey. Además, Kefren, que es la pirámide, una de las pirámides que están al lado de Keops, que es más chica, conserva en la punta todavía como la cubierta de estas pirámides, y se dice que y gracias a eso se sabe que las pirámides estaban cubiertas de una piedra caliza blanca, eran muy brillantes y todavía en la punta tenían una aleación de oro y plata, güey. Entonces a la vista pues eran monumentos que llamaban demasiado la atención y que se dice que podían servir como para recibir energía, tipo como un panel solar.
Entonces, pues eran tecnología de alta... De punta. De alta punta, no alienígena, güey. Y nada más para aprovechar, sí hay un turismo bajo en Egipto. Entonces creo que al ser las únicas que podemos visitar, de todas las que vamos a hablar ahorita, estas son las únicas que podemos todavía visitar y conocer. Entonces creo que pues sí vale la pena. Sí, aparte creo que va a ser impresionante estar frente a ese monumento que lleva miles de años. A mí sí me llama la atención cañón. Aparte siempre me he imaginado que voy a entrar y voy a ver ahí la tumba de Tutankamón o esas ondas. Sí, porque aparte y de repente se me va a cerrar no sé, los muros, güey, o voy a quedar Pero eres claustrofóbico porque... No y para entrar a las pirámides sí es como muy angosto todo el tema, o sea, como que sí tienes que estar preparado para ese rollo. Creo que sí me ha pegado como mucho ese tema de cómo te plantean como toda la mitología egipcia en las películas. Sí. Y sí, así, no mames, pues acá hay como lanzas o viene una rueda enorme contra mí, ¿no? Así, como todo ese tipo de Tom Cruise o Indiana Jones. Indiana Jones o Lara Croft, güey, así igualito, me imagino. Fíjate que también aparte de las pirámides hay otra muy buena maravilla antigua y es la estatua de Zeus. Como hemos visto y como les he platicado, yo soy fanático de la mitología griega y esta es una de las obras maestras y que es considerada una de las 7 maravillas. La estatua de Zeus tiene una altura más o menos de 12 metros. Se supone que estuvo hecha de marfil, alineación con oro. La técnica de marfil, o sea, calentaban el marfil para darle la forma, es totalmente como para hueca. derretirlo. Sí, como que lo derretían, algo así como hacen con los metales hoy en día. Pero es la primera vez que empiezan a emplear esta técnica y por eso es como tan novedoso. Ahora, esta estatua está dentro del templo también para Zeus. Como les decía, mide 12 metros. Si lo tratamos de imaginar un poquito, es Zeus sentado en un trono. De un lado tiene el símbolo de la justicia y el otro tiene su báculo. Esta maravilla lamentablemente hoy en día ya no existe. Se destruyó con el paso del tiempo, no duró mucho. Pero, o sea, por ejemplo, en el tiempo del reinado del emperador Teodosio II, muchos fanáticos cristianos incendiaron el templo y se destruyó la estatua. O sea, ¿esa se destruyó por un incendio? Sí, ocasionado por el hombre. Lamentablemente, no sabemos. Hoy en día no podemos visitarla y lo que nos queda son los textos que hablan de ella. Pero, pues, el fanatismo de repente religioso hace que... Oye, ¿qué tan cierto es eso de que el mismo Zeus supervisó la obra? No, fíjate que hay una leyenda en la que cuando entran a este templo y lo querían destruir, escuchan las personas que habían mandado la risa de Zeus. Y es cuando dicen que por eso no la destruyeron. Ahí, por ejemplo, la leyenda... Pero son puros textos, güey, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, puros textos. Sí, o sea, si lo vemos así, son como leyendas. Que también está bien interesante, cómo podemos imaginarnos hoy en día todas esas cosas a través de solamente la lectura, güey. Todo el misterio que rodea cada una de las maravillas. Por ejemplo, es tan grande que ha inspirado, por ejemplo, la estatua de Abraham Lincoln. Ya llegó nuestra cena, voy por allá. Diríamos que haríamos una pausa, pero no, Carlos que vaya ahorita por ella. Ya, Max hoy invitó la cena, cosa rara. Pero digo, para que lo sepan ustedes también, nuestros insomners. Después de casi 14 episodios, por fin se dignó. Y eso que aún no monetizamos, ¿eh? Y ahí, por ejemplo, también cuenta la leyenda que el emperador Calígula del Imperio Romano, al enterarse de la existencia de la estatua de Zeus, ordenó que le cortaran la cabeza a la estatua. Y es lo que les decía hace rato. Cuando entraron los soldados romanos enviados por Calígula para cortarle la cabeza y llevarse la estatua y que le pusieran la cabeza de Calígula, escucharon la risa de Zeus. Por eso dijeron, ¿sabes qué? Aquí quedamos y nos vamos. Lamentablemente, como les decía hace ratito, la estatua hoy en día ya no existe, pero me imagino que debe haber sido impresionante. Y yo creo que lo que podemos resaltar de esta estatua es la forma en la que crearon la nueva alineación o aleación del marfil para poder construir esta estatua de 12 metros, ¿no? Sí, claro. Pues sí, la verdad que sí, también es de mis favoritas.
Por ahí estaremos poniendo en las redes pues imágenes para que las vean, que son pues representaciones de lo que... Sí, de lo que algún día fue. a lo mejor podemos, yo creo que busquen en Instagram o en Facebook algunas de las posibles imágenes que puedan demostrar cómo era la estatua, porque hoy en día no existe ningún indicio físico de saber cómo son. Pues la verdad es que creo que, como dices, ninguna podemos decir a ciencia cierta que era así, pero pues está padre como imaginarlas, ¿no? Y suponer que así fueron, y pues eso mismo te hace ver que sí estuvieron muy chidas, ¿no? Porque Sí, al final y hay datos, güey. O sea, sí, también, claro. ¿no? Sí, no son invenciones. Yo igual, a mí la verdad yo les quiero como platicar de esta maravilla que a mí me gustó mucho por pues su historia, y al final pues ya no existió por el mismo ser humano que siempre quiere tener como el rol protagonista. Sí. Y me refiero al templo de Artemisa. Para darles un poquito de contexto, el templo de Artemisa se encuentra en Éfeso, que es una ciudad que está en Turquía, es una ciudad. Artemisa pues era como una diosa muy venerada en la antigua Grecia, porque era la patrona de como las mujeres guerreras, y aparte que era hermana del dios Apolo, ¿no? Que en nuestro capítulo de mitología, o sea, ya hablamos un poquito de él. Y en 1550 a.C. Se dice que empezó como toda la construcción del templo, que pues a la postre sería una de las maravillas como más famosas, y me refiero como a que generó como mucho turismo según los escritos. Pues también se tardaron entre 10 y 12 años en su construcción, aparte de que cuando hacían ese tipo de obras sí como que ocupaban materiales como bien padres, ¿no? O sea, en este caso pues el mármol, ¿no? Mármol Era como que es como el bueno, el más el chido, ¿no? resistente. Y como aparte un denominador de casi y era como todas. iguales metales preciosos y todo ese tipo de herramientas. Medía 113 metros de largo, o sea, más que una cancha de fútbol, y 43 metros de ancho, y pues el templo tenía 13 metros de alto. O sea, así Parece mucho como el, bueno, no sé, pero como el Partenón, ajá, como ¿no? el Partenón, sí. Sí, pues justo es como una No, y ya lo vieron en redes Con sociales. columnas jónicas como de este estilo, como griego. Sí, está mamalón. Pues sí, como les dije, pues generaba un buen de turismo, hasta que desafortunadamente en el 350 después de Cristo fue víctima de un ataque. Un tipo loco, como pues, muchos hoy en día, deseaba que su nombre, güey, fuese recordado en la eternidad por lo que hizo, por destruir el templo. Entonces, ¿qué fue lo que Eso es ser un imbécil totalmente, güey. Es como... Exacto. Es más, sí. Yo no sé cómo se llama ese güey. O sea, si quería hacer perdurar su nombre por los tiempos, no le resultó. Y te voy a decir por qué. Porque cuando este güey le prende fuego a la maravilla, pues toda la gente que protegía en cierta manera el templo, y toda la gente noble de esa época prometió que jamás revelarían el nombre de esta persona, para que nunca en la vida no cumpliera lo que este güey quería, ¿no? Está muy cometido, chido güey. eso, Hoy en día, pues Ojalá hubiera pasado lo mismo con Chapman, güey. hoy en día, pues ya se conoce el nombre, pero igual como pero no lo vamos a decir. los tipos antiguos no lo vamos a decir. Perfecto, güey. Así que, pues si quieren ustedes, googleenlo ya. O sea, aquí no se va a decir, ¿no? ¿O no? Después, pues dicen que la leyenda, como que lo más interesante del templo de Artemisa es que, como Artemisa era una diosa, todos se preguntan, ¿y por qué no hizo algo para que su templo pues no se quemara, ¿no? Como Zeus, ¿no? Pero cuentan que ese mismo día que surgió el incendio en Macedonia, estaba ocurriendo un acontecimiento que iba a marcar la historia de la humanidad. ¿Qué estaba sucediendo? Nada más y nada menos que el nacimiento de Alejandro Magno. Entonces, por eso Artemisa estaba al pendiente de Macedonia, no de su templo. Claro. Alejandro de Macedonia. Después, Alejandro Magno crece y todos sabemos en quién se convierte. Con tanto poder que tuvo, vuelve a pedir que se construya el templo para Artemisa. Evidentemente, con los años y con las guerras y peleas entre cristianos y paganos, el templo fue destruido y se tomaron como
algunas ruinas para construir un templo en Constantinopla, el templo de la capilla de Santa Sofía. Pues a grandes rasgos esa es como un poquito la historia. Y un dato que también me gustaría como comentarles es que Antípato de Sidón, que es el tipo al que se le atribuye como el decir, pues estos monumentos o estas estatuas El origen de las 7 maravillas. Ajá, son como las maravillas que hoy se encuentran en el mundo. Dijo que cuando vio el templo de Artemisa, las demás maravillas pues perdieron su brillo y esta se convirtió como en la más pro para él. O sea, era la que más le gustaba a él. Ajá. Pero, por ejemplo, también, bueno, yo tenía entendido también, ahorita lo que acabas de decir sobre el origen de las maravillas, es que hay un es un griego que ahorita no recuerdo el nombre, quien él escribe sobre las maravillas, y que creo que es una mala traducción la palabra maravillas, no es como tal maravillas, sino lugares que valía la pena visitar, güey. Y una de las razones de las cuales eran 7 Convierte en Facebook, güey. sí, güey, lugares que visitar en México, güey. Los 3 o sea, vamos a hacer un TikTok, güey, de que visitar con tu pareja. sí. Vamos a hacer un TikTok de los 7 lugares a los que debes conocer, güey. Pero sí, o sea que el 7 era muy importante, obviamente, en la cultura griega, que era como el canon de belleza que ocupaban los escultores, y que además, cuando ellos hacían sus como investigaciones astrológicas, ellos podían ver que estaban todas las estrellas fijas, pero que 7 astros se movían. O sea, ellos ubicaban al Sol, a Mercurio, Venus, a Marte, a la Luna, a Júpiter y a Saturno, güey. Entonces, que por eso son 7, güey. Okay. También está Todo tiene interesante, güey. significado. Todo se relaciona. Exactamente. Y pues siguiendo un poco con este tema de las maravillas antiguas, yo les voy a traer una de las maravillas que es considerada la única que tenía como tal una utilidad que no era simbólica, sino que funcionaba para algo, que le hicieron para que funcionara para algo útil, ¿sabes? Sí, no para rendirle nada más culto y ya, güey. Justamente, entonces yo les estoy hablando del Faro Alejandría, que fue construida en el año 290 a.C. por el rey Plometeo. Y esto lo hace porque en la isla de los faraones, que era Faros, la tierra era extremadamente plana. Entonces los navegantes que iban llegando a la isla pues no veían ningún punto de referencia y se perdían en el mar. No vaya a ser que desde ahí empezamos con el tema de los güeyes que les late como toda la zona, que la tierra es plana y todo eso. No, te estoy preguntando, güey. No, pues según yo no. Este mismo arquitecto, que no tenemos el nombre, que fue quien hizo el Faro de Alejandría, también hizo los jardines colgantes de Babilonia. Verde, o sea, no. Güey, imagínate ser arquitecto y hacer 2 de las 7 maravillas del mundo. Sí, es que si eres arquitecto y no haces una maravilla del mundo, ¿por qué eres arquitecto? No es cierto, Juan Barragán. Lo hubieran contratado para hacer la estela de luz, güey. Sí, ahorita ya está horrible. Yo le pedí matrimonio a mi mujer en la estela. Bueno, pero entonces la hiciste, güey. Y segundo dato súper interesante es que ese arquitecto, cuando estaba haciendo los cálculos para construir la torre de Alejandría y cómo iba a reflejar el sol por el espejo y todo eso, cuántos kilómetros iba a alcanzar, los estaba haciendo en nada más y nada menos que en la antigua biblioteca de Alejandría. No, ma. Así es. Entonces, esta torre, que fue de las antiguas maravillas que más perduraron por el tiempo, ya que aunque estaba en el mar, gracias a que estaba construida con mármol y vidrio, podía aguantar muchísimo al paso del mar y de toda la corrosión. Se fue destruyendo poco a poco, pero no por el humano, sino por los terremotos. De hecho, este faro llegó a ser tan adorado por la humanidad y después por los árabes, que ellos lo trataron de ir reconstruyendo poco a poco, iba perdiendo altura con los terremotos. Entonces, este faro fue sufriendo bastantes terremotos a lo largo del tiempo, y estaba también construido que aunque sufría terremotos, se iban saliendo vigas de mármol por los lados y el faro aún seguía en pie. ¿Neta? Pero, ¿cuántos años duró, güey? Sí, estaba interesante, o sea. No se caía. No, desde el año 300 hasta el 1261. Antes de Cristo, ¿cómo está el pedo? O sea, del año 300 antes de Cristo al año 1200 después de Cristo. Así es. Así. Y entonces,
empezó con una altura de 136 metros y finalizó con una altura de 115 metros. Por los bloques que iban perdiendo. perdiendo. Un cachote lo que se le cayó. Un mega yenga, güey. Exacto, los bloques que iban perdiendo y aún así no se derrumbaba el muro de Alejandría. Hay una leyenda muy interesante que dice que el faro de Alejandría llegó a servir en cierto punto como un arma, ya que la estela de luz que arrojaba hacia el mar era tan fuerte y era tan poderosa que cuando venían los barcos enemigos arrojaban directamente la estela de luz al barco, y esto hacía que al instante el barco se prendiera en llamas. Bueno, son ya teorías más. Es un poder Jedi, güey. Obi-Wan Kenobi. Y también dicen que el faro era tan grande y tan difícil de subir los 136 metros caminando con el combustible que se utilizaba, que podían meter un caballo que iba jalando una carreta que iba subiendo el combustible. También o sea, iba una carreta. O sea, estaba amplio por dentro también. Sí, también había una estaba carreta bastante amplio. Pero ¿cómo hacían que fuera la luz, güey? De dos formas. En el día había ahora sí que cristal, un vidrio gigantesco, un espejo, que era el que reflejaba la luz del sol hacia el mar. Como, en la noche, como el Papa, güey, cuando vino, ¿no? Así como los espejitos. Y en la noche como los españoles en la conquista con sus espejitos. Sí, y en la noche había una caldera gigante que usaba cierto combustible que estaba prendida toda la noche y era la que con el mismo cristal o vidrio pues reflejaba. Ok. Sí, claro. Pues sí, está bien interesante todo eso, güey. Pues al final son cosas que todavía hacemos. Y hoy en día hay un proyecto de la Unión Europea, porque como fue la de las últimas 7 maravillas en destruirse, se tienen datos muy precisos de dónde estaba localizada. Y hoy en día hay un proyecto de la Unión Europea para volver a construir el faro de Alejandría. Estaría mamoncísimo. Cabrón, así es, para hacer una réplica exacta. Pues yo creo que estaría interesante y estén pendientes. Si eso sucede, pues creo que estaría muy bueno. Armamos un podcast. Hay otro faro, otro monumento en Turquía. Creo que es una de las menos populares de todas. Estoy hablando del mausoleo de Halikarnaso. Como les digo, se encuentra en Turquía y este mausoleo guarda una historia de amor y política. Ahorita les platico bien, pero primero quisiera como darles unos datos técnicos para que se la imaginen. Este mausoleo, al igual que las pirámides, pues también era una construcción funeraria. Servía para depositar los restos de un ser humano. En este caso, los restos de Mausolo y Artemisa. Mausolo era un sátrapa, un gobernante de esos tiempos, de toda la dinastía Caria, que ordenó construir este mausoleo para, pues, cuando él muriera. Sin embargo, antes de que terminen las obras, él muere, y quien termina al final construyendo la obra y gobernando, pues es esta Artemisa, que es diferente a la Artemisa del templo de Artemisa. Además, esta Artemisa era hermana de Mausolo, güey. O sea, eran hermanos y esposos, güey. Ándale. Ok. Era de Monterrey mismo. Justo, güey. Pues, güey, saludos a todos los que nos llegan a escuchar en Monterrey, güey. Pero pues sí, o sea, eran hermanos, eran esposos. Al final termina Artemisa construyéndolo con la ayuda del pueblo incluso. Y este monumento contaba con 117 columnas también de orden jónico, porque lo que intentaba hacer Mausolo era unir los pueblos o culturas, tanto la griega, la persa y la caria. Entonces, al mezclar estas tres como culturas, construye el mausoleo, que además la palabra Mausolo, ese es un buen dato, güey, proviene de Mausolo. O sea, la palabra mausoleo, más bien, viene de Mausolo. El mausoleo medía 33 metros por 39, o sea, era casi un cuadrado. Sí. Estaba revestido de ladrillos y placas de mármol, como decía Rafa hace rato. Era un material bastante recurrente a la hora de construir, pues, grandes como obras.
En la cima del monumento había una pirámide con 24 escalones, y hasta en la cima había una estatua de justamente Artemisa y Mausolo, ¿no? Esta estatua es lo único que se conserva hoy en día. Lo podemos ver en el Museo Británico en Londres, y además, bueno, en Turquía puedes visitar las ruinas del mausoleo, ¿no? El mausoleo se destruyó en un terremoto. Cuando llegaron los caballeros de San Juan, ocuparon el material, como era pues muy valioso, pues lo ocuparon para hacer un fuerte, que es como un castillo que está también cerca de la zona. Pero hoy en día lo único que puedes visitar del mausoleo de Halicarnaso es justamente las ruinas nada más, ¿no? Sí. Como les comentaba, pues la historia de amor de este monumento pues es la que hubo entre Artemisa y Mausolo, la promesa que se hacen al Artemisa terminar la gran obra de su esposo. Y el tema político es pues justamente eso, ¿no? Que Mausolo lo que quería en realidad era unir las culturas. Al final de cuentas él lo que quería hacer, tal vez no lo pudo hacer en vida, pero lo deja como en su monumento, ¿no? La unión de esas tres culturas. Todo ese tipo de cosas, es lo que te digo, o sea, que ya te las platiquen así como más digeridas, como con palabras más coloquiales. Sí. Creo que puede llamar muchísimo la atención a todos los insomnios que nos escuchen, ¿no? Claro, porque al final de cuentas, pues es la historia, güey, o sea, de donde venimos todos, güey. Sí, claro. Y por supuesto que existieron, y por supuesto que a alguien le maravilló, y hoy en día seguimos hablando de eso, ¿no? Tenemos un podcast dedicado a las 7 maravillas del mundo antiguo. Que son, para mí, significa eso, edificaciones que traspasaron el tiempo, güey, pasó el tiempo. Pues hablando de eso, también tenemos otra maravilla. Este es el Coloso de Rodas. Tiene su origen en el siglo IV a.C. El pueblo de Rodas se alió con Ptolomeo de Egipto para luchar juntos contra un enemigo que tenían en común, y es Antígono I de Macedonia. Antígono quería castigar a la ciudad de Rodas, pero tenía bronca con todos Rodas, sí, ¿no? Sí, porque también era un puerto marítimo, sí. Tuvieron bronca también. Bueno, Antígono se quiere pelear con Rodas por aliarse con Egipto. Por eso ataca la isla con 40,000 hombres, comenzando la guerra que duró más de un año. Ptolomeo envió como refuerzo, Ptolomeo era el que estaba aliado con el pueblo de Rodas, toda una flota de barcos, y el ejército de Antígono tuvo que abandonar el sitio, dejando ahí como la mayoría de todas sus herramientas, su maquinaria de asedio y todo ese rollo. Uh-huh. Para celebrar la victoria, fundieron todas esas armas y todas esas maquinarias para poder construir lo que hoy en día conocemos como el Coloso de Rodas. Dicen que el Coloso de Rodas era como la entrada al puerto marítimo de la ciudad de Rodas, tenía una altura aproximada de 32 metros. Era gigantesco. Sí. A lo mejor para que podamos entender un poquito las dimensiones, si lo comparamos con el Cristo del Corcovado en Río de Janeiro, del cual hablaremos en las maravillas del mundo moderno. Dentro de 8 días. Este Cristo tiene una altura de 30 metros con 100 centímetros y un pedestal de 8 metros. La Estatua de Libertad de Nueva York tiene una altura de 46 metros, para que podamos dimensionar un poquito la altura que decían que tenía esta maravilla del mundo. Este coloso. El Coloso de Rodas. Ahora, hay leyendas en las que dicen que tenía las piernas separadas y que esa era la entrada hacia el puerto de Rodas, otras que dicen que no podría haber sido así. Lamentablemente, duró menos de 60 años en pie el Coloso de Rodas, porque los terremotos y la propia estructura no aguantó como todas estas fallas geológicas y lamentablemente se vino abajo, ¿no? Entonces el Coloso de Rodas es una, yo creo que de las maravillas más imponentes, y yo creo que haberla visto al entrar al puerto de Rodas ha de haber sido increíblemente, güey, como en El Señor de los Anillos. Ah, sí, por cuando van en la balsa, güey. Y que ven a los Arathorn, ¿no? Sí. Yo me imagino algo similar, como la bienvenida. Creo que es el mejor ejemplo que puedas tener de lo que es el Coloso de Rodas. Sí, yo también creo lo mismo. Y también estoy seguro que si existiera, pero mejor dicho, si siguiera en pie,
sería de las maravillas más instagrameables hoy en día, güey. Sí, ¿no? güey. Sí, Imagínate. mi selfie ahí. La foto, güey. Sí, Sí, se imagina 32 metros detrás de ti en una selfie. No. Sí, estaría coqueto ahí tener tu foto. Ya para finalizar con broche de oro, les traigo una de las estructuras más impresionantes y grandes de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ustedes podrán encontrar muchas referencias de esta maravilla en la Biblia, desde los nombres de los reyes hasta de la construcción, todo este tipo de cosas, ¿no? Y les estoy hablando de los jardines colgantes de Babilonia. Pues bueno, sobre estos jardines colgantes hay 2 teorías. La más aceptada es que hacia el año 600 a.C., Nabucodonosor II, el rey de los caldeos, quiso hacerle a su esposa Mitis, que era hija del rey de los Medos, un regalo que demostrara su amor por ella. Un jardín. No solo un jardín, una construcción increíble, ¿no? ¿Y a qué venía este regalo? Venía que a Mitis extrañaba mucho su lugar de nacimiento, que era un lugar muy boscoso y como con muchas praderas, ¿no? Con mucha vegetación. O Más sea, tropicalón. Ajá, más tropicalón. Y ahí es cuando Nabucodonosor manda hacer los jardines colgantes de Babilonia, que como les mencionaba hace rato fue el mismo arquitecto que construyó el faro de Alejandría. Y la Ya estaba luz. garantizada, güey. Este güey sí sabe. Pero también hay otra teoría que había una reina muy famosa, era una reina muy sanguinaria llamada Shamurama. Esta reina manda hacer los jardines colgantes de Babilonia, pero los pierde porque su hijo quería destronarla. Entonces, con la presión que ella empieza a tener de que empieza a tener batallas a muerte con su hijo, con los 2 ejércitos, ella se termina suicidando. O sea, los perdió porque se murió. O sea, porque se suicidó. Ajá, ella ante la presión de que su hijo ya iba a conquistar su imperio, ella se termina suicidando. Traten bien a sus madres, no hagan eso, güey, por favor. Sí, güey, o no tengan hijos así, güey. Creo que los Sí, no, qué miedo. Como tal, no tenemos seguro si existieron o no los jardines colgantes de Babilonia. Se han hecho muchas muestras arqueológicas de la zona en la que se encontraba, la cual era Irak, y se ha encontrado lo que creen, excavando bastante, lo que creen que fueron los restos de los jardines colgantes de Babilonia. Se cree que en la parte de abajo de los jardines había bóvedas secretas. Se cree que estas bóvedas eran las que usaban para meter a los prisioneros de guerra ahí. O sea, eran como cárceles. Ajá, eran como cárceles en los cimientos de los jardines colgantes de Babilonia. Entonces, pues sí, era el regalo de tu esposa, ¿no? Muy bonito. Abajo tiene que tener alguna funcionalidad. También se cree que el nombre de jardines colgantes es una mala traducción, ya que los jardines como tal no colgaban, sino que salían de cuadrados o de ventanas que tenía el palacio. Como si fueran balcones. Ajá, ¿no? como si fueran, de hecho significa balcones. Ok, como escalonados, ¿no? Ajá, solo que está mal traducida. De acuerdo. No, y aparte que queremos como transmitirles a lo mejor en redes sociales cómo eran, pero la verdad es que solo nos queda la imaginación. Güey, pero creo que de todas las imágenes que he visto, o sea, la de los jardines colgantes de Babilonia La más impresionante. es de las que más me gustan, güey. O sea, personalmente, y dejando a un lado las pirámides, los jardines son de mis favoritas, güey. Si no es que mi favorita, güey. O sea, en cuanto a gusto así personal, güey. Sí, Carlos, el chico de las flores. Estaba construido en una base de piedra de 120 metros cuadrados y estaba construido de tal forma que fueran escalonados los pilares. Entonces, en la parte de arriba de los jardines salía un riachuelo y por ahí iba bajando todo el agua, como si fuera una fuente. O sea, es que a mí lo que me gusta justo es eso, que me lo imagino en un lugar bien fresco, güey. Pero hay una teoría Sí, en los literal, ¿no? Max que a lo mejor no existieron porque dicen que en la redonda era muy difícil conseguir agua. Ahora, si tienes una maravilla que tiene jardines y tiene tantas plantas, ¿cómo la alimentas si no tienes agua cercana? Ajá. Es una de las teorías que dicen por eso que no existieron, pero la verdad Pero es que si construyes los jardines colgantes de Babilonia, seguramente sabes
Sí, de dónde sacar agua. Sí, construiste ya el faro de Alejandría, Sí, sabes güey. cómo llegar a agua. Totalmente. Sí, claro. Ajá, y la pregunta es, ¿cómo llegaron a construir una estructura tan compleja, no? Si estamos hablando de que era el año 600 antes de Cristo, pues bueno, se cree que todo el conocimiento viene desde los sumerios. Hablando un poquito ahí de razas De extraterrestres. los Anunnakis. De lo que has estudiado toda tu vida. Los sumerios no Max. son extraterrestres, güey. No son extraterrestres. Pero se cree que como tal los sumerios fueron los primeros en emplear lo que es el teorema de Pitágoras. O sea, antes de que Pitágoras... Muchísimo tiempo antes de que Pitágoras lo descubriera, los sumerios ya lo empleaban y también se empleó para crear los jardines colgantes de Babilonia. O sea, que para qué No lo leemos dudo. Baldor, güey. Sí, güey, no lo dudo, güey. No, o sea, nada más. El otro vez estaba viendo un video en YouTube de un matemático dando una conferencia, güey, hablando sobre las matemáticas, sobre la importancia de las matemáticas, güey. Está bien chido. Sí, 3.14. Pues es que casi toda la vida es matemática, ¿no, güey? Güey, está bien chido Todos son porque matemáticas. él lo que dice es que en vez de decir que Dios, o sea, que el lenguaje de programación del universo son las matemáticas, más bien es la forma en la que nosotros leemos el universo o entendemos el universo. Entonces está bien chido todo ese rollo, güey. Y pues ya por último, hay dos teorías de cómo fueron destruidos los jardines colgantes de Babilonia. La primera es que el rey Ebemero conquistó a Babilonia en el año 125 a.C. y mandó a destruir los jardines. Y la segunda es que gracias a la erosión que había por el agua que caía sobre los pilares de los jardines de destruyeron Babilonia, se fueron erosionando los cimientos. El agua de dudosa procedencia. Se fueron erosionando los cimientos hasta quedar destruida la estructura. La como tal. estructura, güey. Oye, ahorita que estamos hablando de todas las maravillas, si te pones a pensar, y les hago la pregunta a ustedes en la mesa, si estas 7 maravillas siguieran en pie, ¿cuál sería la primera que visitarían? ¿Tú, Rafa? Yo sí iría por mi selfie. Al Coloso. ¿Sí? Sí. Coloso de Rodas. Híjole, qué difícil. Yo iría voy a dejar a un lado a las pirámides. Voy a aclarar que las pirámides son mi destino favorito. Así que próximamente voy a ir. Pero como dije, los jardines colgantes de Babilonia se me hacen así como un lugar fresco donde me gustaría estar. Sí, güey. Acá en el camastro. Sí, güey. Una chela, güey. Sí, güey. Yo si pudiera regresar al momento exacto en donde están construyendo alguna de las maravillas, sin duda iría a las pirámides de Giza. ¿Sí? Para Pero constatar. eso Puedes ir. ¿Eh? Pero Pero sí, tú dices ir al momento en el que... Sí, claro. ¿Cómo está? Ah, no, Ir al bueno. momento. Para O sea, ver cómo lo mojando la construyen. arena y arrastrando el... Totalmente. el bloque. No sé, yo creo que obviamente iría o al Coloso de Rodas o a la estatua de Zeus. O sea, También las Digo- fotos está chida. pues no sé, les dejamos a ustedes, Insomners, la pregunta en el aire para que nos digan, a lo mejor vía redes sociales, a qué maravilla les gustaría ir si todavía siguieran en pie. Y búsquenlas. Sí, no, la verdad es que están muy no solo se interesantes. Hay imágenes que la verdad valen la pena. Yo creo que todas se deben un poco a la imaginación, lamentablemente, pero creo que en su momento han de haber sido impresionantes, espectaculares, y por algo son consideradas las maravillas del mundo antiguo, ¿no? Pues sí, yo creo que eso es lo bonito, güey, que se mezcla tu imaginación como con los datos que están ahí. Entonces, pues puedes como llegar a buen puerto con esa información que ya tenemos. Entonces, pues búsquenlo, chequen nuestras redes, también vamos a estar ahí subiendo fotos de los momentos. Creo que hasta aquí llegó el capítulo del día de hoy. Bastante bueno. ¿Quieren agregar algo a alguien? Yo solo diría que pasen la de maravilla y lo mejor del mundo para ustedes. Gracias por escucharnos. Bye. Bye. Nos vemos. Espérense. No, esperen la segunda parte con las maravillas del mundo moderno, ¿no? Y las nuevas 7 maravillas. Bye. Y esto fue Proyecto Insomnio. Si te gustó el podcast, no olvides compartirlo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Y síguenos en nuestras redes sociales, en donde estaremos posteando más información relacionada con los temas que tratamos.
En Instagram estamos como Proyecto Insomnio Podcast, en Facebook como Proyecto Insomnio y en Twitter como @InsomnioPodcast. Te deseamos un gran día y hasta la próxima.